Celebramos a San Lucas, una fiesta, evangelista, pero también fue médico. Es patrón de los médicos, de los artistas y de unos cuantos patronazgos más. Bueno, pues hoy es un día muy especial también para tenerlos a ellos muy en cuenta en nuestra oración. Esta fiesta que hoy celebramos nos centra nuestra mirada en la Eucaristía en este evangelista, el autor del tercer evangelio, el autor de los Hechos de los Apóstoles, que nació en Antioquía, en una familia pagana que se convirtió y que, discípulo de Pablo, pues ahí aprendió pues todo ese querigma del que hablamos, esa historia de nuestra fe, el mensaje central, que es lo que nos mantiene vivos a cada uno de nosotros. Y él supo transmitirlo con sus escritos. Luego en la homilía haré pues una breve presentación de la obra que todos conocemos. Pues el evangelista también es un testigo. Todos nosotros somos testigos de la presencia de Dios en nuestra vida y por eso con alegría queremos participar de este sacramento, de su muerte y de su resurrección, que es lo que celebramos cada vez que nos unimos para la fracción del pan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. El manto que dejé en Troade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta, mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos enfermos que seguís la Eucaristía por 13 Televisión, también el personal que os atiende, y de manera muy especial también los médicos en este día de su patrón. Hoy celebramos esta fiesta, la fiesta de San Lucas, evangelista, patrón de los médicos, de los artistas y algún que otro grupo más también lo tienen como patrón. Me gustaría hacer una pequeña, muy pequeñísima valoración de lo que es la vida, los poquitos datos que tenemos de este santo, de lo que es su obra, y luego también pues una palabrita de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. En primer lugar, poco sabemos de San Lucas, era de origen pagano, que nació en Antioquía, que se convirtió al cristianismo y que tuvo una fe robusta, una fe, como nos va a decir la palabra de Dios, que le va a hacer permanecer al lado de Pablo. Lo acompañó bastante tiempo, fue su discípulo, de manera especial se habla que estuvo con él en el segundo viaje y ya casi también al final de sus días. Es el autor del tercer Evangelio, el Evangelio que acabamos de proclamar, el Evangelio de San Lucas. Y también algunos autores hablan de que su segunda parte, su continuación, serían los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, en la Sagrada Escritura tenemos 2 de sus obras. Y también, aunque hay pocos datos sobre ello, sabemos, o según la tradición, que tuvo una muerte cruel, una muerte martirial. Por eso también el color de la liturgia es este color rojo. La palabra de Dios ya nos ha dicho, aunque sea en muy poquitas ideas, quién es Lucas. En el Evangelio se nos dice, se nos habla de este envío misionero. Es decir, que Lucas se sabe, que no es apóstol, se sabe enviado, se sabe discípulo. Lucas es uno de esos, seguramente, que después de los que habían conocido a Jesús, porque no sabemos, pero parece que es posterior, si tuvo alguna relación con Jesús, seguramente sí, pero es quizás ya de la siguiente época. Sabemos que él se tomó muy en serio su fe y no la guardó para sí, sino que nos la transmitió. Por eso este envío misionero que se nos dice en el Evangelio es también una constante en su vida, porque él también fue misionero y porque acompañó a Pablo, y por eso nos lo nombra la primera lectura que acabamos de leer de San Pablo a Timoteo, de su segunda carta, y habla bien de este hombre, habla bien de él. Lo poquito que dice de Lucas es que estuvo consigo, que estuvo con él, el único que está conmigo. Es decir, que sabemos también que en la labor misionera, en la tarea, hay muchos que desfallecen y hay muchos que abandonan, pero Lucas fue fiel y permaneció a su lado, al lado de San Pablo. Por tanto, fue un fiel colaborador, fue un evangelizador, y así nos lo va a transmitir con su gran obra, una obra preciosa. Si me meto ahora un poquito en la obra, me gustaría destacar algunas ideas, sin querer aquí dar ni lecciones ni una clase, pero ideas que yo creo que nos pueden servir para poder leer, releer, vivir esta palabra de Dios que nos propone Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Fijaos, me gustaría destacar varias ideas del Evangelio de San Lucas. En primer lugar, podemos decir que el gran mensaje de este Evangelio que él nos va a transmitir es que la salvación es para todos. Y así termina el texto del Evangelio que hemos leído hoy. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Entre las instrucciones que da Jesús a sus discípulos, termina diciendo eso: anunciad que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Se dice
que este evangelista transmite mucha alegría en su evangelio. Y aparecen hay muchos relatos en los que uno se alegra después de leerlos y en los que comparte esa felicidad. Es la alegría del seguimiento, de los que siguen a Jesús. Y luego también sabemos que es el evangelista de esas grandes parábolas. Nos suena mucho la parábola del hijo pródigo, un texto precioso para poder aplicar a nuestra propia vida, para poder sentir la paternidad de Dios, pero también el de la oveja perdida, el de la dracma perdida. Esos están en el capítulo 15 de San Lucas. Parece que son de los textos que aprendemos casi de memoria, ¿no? Porque se leen también con mucha frecuencia, son recurrentes en muchas celebraciones. Y luego las tres grandes ideas que me gustaría destacar del Evangelio es cómo Lucas nos presenta a Jesús. Y nos lo presenta, fijaos, no solo como Hijo de Dios, nos presenta a Jesús orante. En varias ocasiones vemos que Jesús hace oración, que Jesús está dirigiéndose al Padre, pero también nos lo presenta con ese otro rostro con el que Cristo nos muestra al Padre, y es el de la misericordia. Hace unos años celebrábamos el año de la misericordia y sí que recuerdo que había muchos pasajes de este evangelista, de Lucas, que nos ayudaban a descubrir el rostro misericordioso de Dios, tal y como nos lo transmite Jesús. Nos transmite la ternura de Jesús. Y eso se ve muy bien. Parábolas, la del hijo pródigo. Bueno. Y luego también una idea muy interesante, y es cómo Jesús se acerca a los pobres, cómo Jesús se desvive, se preocupa por los que menos tienen, por los que son los últimos, por los que están al borde del camino, por los más necesitados. Es decir, Jesús y su relación con la pobreza. No solo vivió una vida pobre, sino que acogió también a todos los más pobres. Otra idea muy importante, otra persona que nos aparece también en el Evangelio que más, es la figura de María, la Virgen María. Pero yo de María también como protagonista, varios pasajes. Igual, casi siempre que celebramos una fiesta, cogemos algún pasaje del Evangelio de San Lucas. También nos habla de la infancia de Jesús, en la que está también María, muy presente. Pero a mí me gustaría destacar, y os invito también para que lo podamos orar, el Magnificat. Está dicho en este Evangelio. Es Lucas el que recoge esas palabras por boca de María, que recogen también tantas ideas de esa tradición cristiana. María, también protagonista de este Evangelio. Y junto con María, las mujeres. No solo en el grupo de los discípulos de Jesús, sino también son aquellas que van al sepulcro y son aquellas que van a anunciar la resurrección de Jesús. Estas ideas las recoge muy bien Lucas en su Evangelio. Y si nos centramos en los Hechos de los Apóstoles, como tantas veces nos gusta la historia, creo que está muy bien que leamos y releamos los Hechos de los Apóstoles, porque así nos empapamos de lo que es el nacimiento de la Iglesia, lo que es nuestra propia historia, aquella que al conocerla somos capaces de amarla más y más. Fijaos, pues ahí se narra el nacimiento de la Iglesia. Nada más comenzar se narra esa secuencia, ese pasaje de Pentecostés. Nos narra la conversión de San Pablo hasta por 3 veces. Fijaos que San Pablo también para él fue muy importante, para Lucas. El discurso de Pedro, los discursos de los apóstoles, las acciones de los apóstoles, cómo son capaces después de Pentecostés de dejar ese aislamiento, ese encerramiento, esas puertas cerradas, esas ventanas cerradas, y salir al exterior a predicar el querigma que Dios salva, que Dios está a nuestro lado. Toda esa predicación pues ha hecho tanto bien a tantas personas de los apóstoles en aquel momento, pero también hoy a cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho este libro porque podemos bucear en la vida cotidiana de estos primeros cristianos, de estos discípulos, de estos primeros creyentes en Jesús, y es muy interesante acercarse a todas estas páginas. Entre otras muchas ideas, a mí me ha llamado la atención y he querido destacar esta que os acabo de decir. Y también se sabe que San Lucas fue médico, fue una persona culta, una persona que no solo escribe y nos quiere transmitir este mensaje de la palabra de Dios, sino que también hizo mucho bien curando a los necesitados, a los enfermos, aquellos que necesitaban pues el diagnóstico de una persona entendida en esta materia.
Y por eso es el patrón de los médicos. Por eso creo yo que es de justicia que hoy también oremos por nuestros médicos. Yo creo que todos los aquí presentes, el que más y el que menos ya tiene alguno. Yo también cuento ya con unos cuantos médicos y muchas veces pues también oro por ellos, para que acierten en sus diagnósticos, para que humanicen siempre la salud, para que estén no solo dando un diagnóstico, sino lo que tantas veces hace el cariño, ¿no?, de un profesional vocacionado, y es estar al lado de aquel que sufre. Bueno, pues es el día para que nos acordemos de este personal, el personal sanitario, de los médicos, enfermeros, enfermeras y todos aquellos que trabajan para hacer la vida más fácil, la vida más digna a todas las personas que sufren por cualquier causa, por cualquier enfermedad. Pues hoy también pedimos por ellos, los felicitamos en el día de su patrón, en el día de San Lucas, y pedimos al Señor que nunca nos falten en nuestra vida estos buenos profesionales que curen esta salud física y también que con una buena palabra pues pueden hacer tanto bien en nuestra salud espiritual. Que así sea.